Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Empezamos. Hola a todos los que nos escuchan en este podcast Entre Hermanos. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en este día viernes. Así que queremos darle las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de entrevistar a nuestro buen amigo Marley. ¿Qué onda, Marley? Bienvenido. Nos acompaña también en los controles Billy. Y vamos a comenzar este podcast orando. ¿Qué les parece si oramos? La última vez fuiste tú, me toca a mí. Listo. Señor, gracias por esta tarde, gracias por este espacio que nos das de conocer las historias de tus hijos, Señor. Gracias por la vida de Billy, Señor, y el talento y los dones que tú le has dado para poder servirte y expandir el reino, Señor, tuyo, aquí entre hermanos, Señor. Oro, Padre, por Marley, para que tú le puedas dar esa capacidad de recordar los diferentes eventos y momentos, Señor, que él ha tenido en su vida para poder conocerte más y más, Señor. Agradecemos la vida de Marley, de su esposa, Señor. Gracias por tenerlo aquí entre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, quédate con nosotros y bendice a todos aquellos que nos escuchan en este podcast Entre Hermanos. Edifica, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Marley, ¿cómo estás, mi viejo? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, todo bien, con calma. La verdad ha sido una semana bastante ajetreada, pero bien, gracias a Dios. Ok, listo. Si querés, comencemos diciendo como tu nombre y de dónde sos, de cómo se llama tu ciudad, tu país. ¿De dónde sos? Casado, soltero. Yo sé, acabo de orar por tu esposa, así que contanos sobre eso. Así, ¿quién es Marley ahorita? Bien, como mencionaste, mi nombre es Marley Abdiel Hernández. Nacido en Santa Rosa de Copán, Honduras. Ahí, pues la verdad que no recuerdo nada mucho de esa etapa, solo viví 3, 4 años ahí y luego nos mudamos a una ciudad que se llama Ciguatepeque, en el mero centro de Honduras, donde mi papá era como el decano del seminario, ¿no? Y ahora... ¿De qué seminario? se llama seminario... ¿Es seminario bíblico? Sí, seminario bíblico centroamericano. Ok. Creo. Sí, bueno. SEPCA, Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras, sí. Ajá. Entonces, bueno, ahí estuvimos como 15 años viviendo, casi toda mi niñez la viví ahí, con un montón de altibajos. No siempre fue fácil ser el hijo de un maestro donde todo el mundo lo conocía. Ok, si quieres, antes de que vayamos corriendo, vamos hacia el principio. Dale. Dijiste, estabas en Copán, pero se tuvieron que mover al centro de Honduras. Yes. Ok, ¿a ese movimiento por qué se da? A mi papá le invitaron a ser parte de los maestros del seminario. Uh-huh. Entonces nos pasamos a vivir allá. ¿Tú no te recuerdas de esto? De esa etapa no me acuerdo nada. Solo sabes que empezaste a vivir en otro lugar. Así es. Ok. Yo creo que mis primeros recuerdos vagamente los empecé a tener como a los 8 años. Uh-huh. Ahí me acuerdo de algunos bullying que me hacían cuando estaba pequeño, normal, que te hacen crecer a uno. Pero esa etapa de que nos mudamos de aquí a allá, no recuerdo. Ok, entonces te mueves y ¿estás en la escuela o homeschool? ¿Qué haces? Fíjate que gracias a Dios, una de las maestras, era directora, ella iba a la iglesia de nosotros. Y cuando supo que mi papá era parte de los maestros del seminario, ella le dijo que nos podían dar una beca a nosotros para que estudiáramos en una escuela bilingüe. Ok. Entonces, pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuela bilingüe allá en Honduras. Nice. Ok. ¿Desde qué edad? Desde que estoy en kinder. Wow. Desde que estoy en kinder, sí. Wow, ok. 6 años, creo, 5. Sí. ¿De español e inglés? Sí. Ok. Así es. Muy Y bien. es gracioso porque todos mis maestros, los de la parte de inglés, ¿no? Algunos eran de aquí de Estados Unidos, otros eran de Canadá y tenía 2 que 3 de Inglaterra. Así que teníamos una combinación extraña de nuestro inglés. Acentos. Eso es bueno. Sí. Pero estuvo interesante.
Ok. ¿Y cómo crece ahí? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo se creció la familia? ¿O solo eres tú? Tengo 2 hermanos. Mi hermana ahora tiene 26 años, si mal no recuerdo, y mi hermano 23. Ok. Así es. ¿Y se vienen todos o...? Bueno, ¿alguien nace? mis 2 hermanos sí nacieron en Ciguatepeque. Ah, ok, ok. Sí, ellos llegaron a nacer allá. Creo que mi mamá me dijeron, ella ya iba embarazada de mi hermana cuando nació allá. Hablas de que tu papá fue invitado a un seminario para Sí. ser maestro. Sí. ¿Y todos se movieron a un lugar, a un seminario o a una casa cerca del seminario o qué? Pues el mismo seminario tiene casas ahí para los maestros, entonces cuando tú eres parte del seminario, pues te dan la casa para que puedas vivir ahí adentro. Mm. ¿Cómo fue tu vida así como niño en este contexto cristiano? O sea, siendo hijo de un maestro. ¿Cómo ves que Sí, ¿cómo lo ves y por qué dices que fue difícil? Bueno, ahora puedo decir que es una bendición, pero en el momento exacto, no, para nada. Era bastante difícil porque, bueno, nosotros como latinos, viste, todas las personas están a tu alrededor, una cultura bien relacional. Y entonces nosotros, bueno, yo tenía bastante ese obstáculo de poder hacer lo que yo quisiera sin afectar el ministerio de mi papá. ¿Quién era mi papá? Yo decía alguna broma, decía cualquier cosa y siempre salían con la frase y todavía la recuerdo y ese hijo de pastor. Ajá. Pero no lo peor, sino de remate, mi papá se llama igual que yo. Ajá. Entonces no decían era el hijo del pastor, sino que decían, y es el hijo del pastor Marley, Dios Ajá. solo. No, entonces eso durante varios años a mí me pesó bastante. ¿Cómo es cargar esa, no sé, cruz le llamaríamos, de ser hijo de pastor? ¿Es el primer hijo de pastor que tenemos aquí? No sé, no recuerdo. No sé. Pero ¿cómo es ser hijo de un pastor? O sea, ahora que ya eres esposo, ya puedes Claro. decir como, ya lo ves para atrás, decir, ok, así. Fíjate que, bueno, hay que mencionar también que mi papá es el primer cristiano en la familia de él. Entonces, como que no sabía mucho el tema, ¿no? Pero mis primeros, podría decir hasta mis 12, 13 años, que es donde uno empieza a desarrollarse todo lo que uno quiere hacer, fue bastante difícil. Porque yo recuerdo en una ocasión que yo le mencionaba a alguien, ¿no? Y en un futuro se lo mencioné a mi papá, pero hubo una vez que una iglesia ahí en Honduras estaba buscando un pastor. Y un amigo me decía, pucha, no sabes cuánto nosotros necesitamos un pastor. Y en mi mente, yo no se lo dije porque no sabía cómo iba a reaccionar él, ¿verdad? Pero yo le dije, y vos no sabés de mi mente, ¿no? Y vos no sabés cuánto yo deseo un papá ahorita. Oh, wow. Sí, porque, y no es que mi papá sea un mal padre, tengo demasiados buenos recuerdos de él, pero yo sí recuerdo de que él pasaba viajando bastante. Tenía que ir a dar clases allá, tenía que ir a dar clases allá. Mientras vivimos en Ciguatepeque, nosotros ese valor que la gente tiene de una iglesia local fue bastante difícil para nosotros. Nosotros íbamos a la iglesia 2 veces al mes. Y no porque los otros 2 meses, los otros 2 fines de semana no queríamos ir, sino que nos íbamos con mi papá porque él tenía que ir a predicar a otra iglesia. Entonces, cada 15 días, ponerle, nosotros éramos los nuevos de una iglesia. Y no podíamos crecer en nada. ¿Fue predicando en muchas iglesias? Sí. Por ser como profesor, pero ayudando a muchas iglesias, ¿o qué? Ajá. Lo que pasa es que en el seminario antes tenían una... ¿cómo se llama esto? ¿Como un programa? Un programa a distancia. Entonces, cada 15 días el maestro iba a esa ciudad, enseñaba la clase. Y entonces el maestro, pues como estaba ahí, los pastores lo invitaban a predicar. Entonces nos tocaba ir y venir. Claro. A todo el país. Claro. Wow. Y esa es una de las ventajas o privilegios, podría decirse. Yo de mi país, yo podría decir que conozco un 60, 70% así. Porque viajábamos muchísimo. Sí.
muchos recuerdos de comer comida en la calle a las 12 de la noche, en los pueblitos, la gente invitándonos a comer. Hermoso, ¿no? Pero no teníamos ese valor que muchas veces yo he escuchado a las personas, no, mi iglesia esto, mi iglesia aquí. Una iglesia hogar. Correcto. Y incluso cuando nosotros nos despedimos de la iglesia, porque ahora mi papá vive en San Pedro Sula, cuando nosotros nos mudamos, la gente es muy especial, ¿no? Nos querían bastante, hicieron una despedida, pero yo no me acuerdo de haber así como llorado por la iglesia, la voy a dejar. Porque tu vida estaba afuera todo el tiempo. Claro. Y me dio pesar mi último año porque fue cuando me empecé a involucrar más con los jóvenes. Fue un campamento, me invitaban a tocar en los jóvenes. Empecé a tocar los cultos también en la iglesia. Pero todavía era como, pues solo llevo un año con ellos, ¿no? No puedo volver a adaptar. Ok, queremos seguir con la historia, pero primero, ahora eres esposo, estás en el ministerio, vas por un camino para ser misionero o trabajar en el ministerio de largo plazo. Sí. ¿Qué vas a hacer diferente o qué harías para con tu hijo, primero Dios, un día? ¿Cómo vas a ayudarle no tener el peso de cómo guardar tu imagen, pero poder, no sé cómo preguntarlo, pero tomando eso, ¿qué piensas? ¿Qué ya tienes en mente? Como eso quiero cuidar a mi hijo. Pues fíjate que quiero seguir el ejemplo de mi papá cuando yo tenía 14 años. Él fue a una conferencia y en la conferencia a él le mencionaron que necesita preguntarle a su esposa, a uno de sus hijos y a alguien de la iglesia la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo mejorar yo? ¿O qué he hecho yo de mal en tu vida? Y recuerdo que estábamos en la mesa y mi mamá y yo pues, recibimos el mensaje al mismo tiempo y mi mamá me queda viendo con una cara de ¿recibiste lo mismo que yo? ¿Qué onda, no? Y yo también estaba con la cara de ¿le cuento a mi mami o no? Y pues la respuesta era obvia, ¿no? Y empezamos, ¿qué le vas a decir? No, pues allá tú no. Y yo recuerdo que yo le mencioné muchas cosas a mi papá y una de las cuales era tiempo. Yo sé que tienes muchas cosas que hacer, pero me gustaría que también nos dedicaras tiempo a nosotros. Y el tiempo es muy, muy valioso. Y yo sé que aquí en el seminario también lo aprendimos. El ministerio, una de las primeras cosas que tienes que hacer en tu ministerio, tu primer ministerio, siempre va a ser tu familia. Y creo que eso es algo que desde ese momento la otra parte de la pregunta era, no puedes decirle nada. Nada de excusas, simplemente un gracias. Entonces yo me solté, ¿no? Y mi papá, al final de todo, solo me dijo gracias. Y desde ese momento, él regresó a Honduras y nos sentó a todos en la mesa y dijo, desde este momento quiero que todos los viernes sea de familia. Y desde que tengo 14 años, y yo creo que todavía lo siguen haciendo, ¿no? Todos los viernes hacen algo entre familia, ya sea jugar, ir a ver una película, ir a bañar, cualquier cosa es de familia. Con el tiempo entré al colegio y el día varió, ¿no? Ya variaba, pero al menos una vez a la semana tenía que la práctica se quedó, pero tal vez el día varió. Correcto, correcto. Y incluso implementamos estudios bíblicos desde muy pequeños, de los 15 años, y esa práctica hasta el momento veo que mi papá todavía en el chat del grupo de WhatsApp de la familia, ¿no? Todavía manda, hey, hoy vamos a hacer esto, hey, acuérdense de esto. ¿Cómo está tu corazón en ese aspecto? Y puede ser que seas un reflejo de la voz de muchas personas, pero ¿cómo estaba tu corazón en cuanto al pastor frente a esa condición de atender la iglesia y atender la casa? ¿Cómo veías la iglesia desde ese punto? Y más adelante nos vas a contar cómo conociste al Señor, porque como hemos escuchado aquí en el podcast, mucha gente dice, mi familia era cristianos, pero no precisamente eso garantiza que las personas sean cristianos, sino que llegamos eventualmente a tener un encuentro con Cristo. Pero veamos desde esta parte, o sea, ¿cómo veías tu corazón frente a esto de ustedes tienen al pastor, yo tengo al papá, pero él tiene que estar jugando ping-pong entre los dos? Sí. Entonces,
¿Cuál es tu percepción de la iglesia en ese momento? Por un tiempo me sentía celoso de la iglesia. Pues familia pastoral, los primeros en llegar, los últimos en irse. Ujú. Almorzábamos los domingos a las 2, 3 de la tarde porque siempre había un hermano que tenía que ir a orar, que mi Ujú. papá tenía que darle consejo, orar, y uno muriéndose del hambre, ¿no? En ese sentido, un poco celoso de los hermanos de la iglesia. Yo decía, pucha, llévennos o algo, ¿no? Ujú. Gracias a Dios, bueno, y te voy a unir la otra pregunta al mismo tiempo, es que yo, cuando empecé a entender un poco más de Dios, alrededor de los 9, 10 años, mi abuelo falleció. Y mi abuelo para mí era la persona ¿Tu abuelo es el papá de quién? de mi papá. Ok. Y mi abuelo fallece y para mí era la persona número 1 en toda mi vida, el que yo más admiraba y todo, ¿no? Fallece. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué? Y yo le dije en una ocasión, ¿cómo es que tú dices que me amas, pero me quitas a la persona más importante para mí? Sí. Y en ese tiempo yo empecé a apartarme, a vivir doble vida, doble cara, porque pues no quería lastimar el ministerio de mi papá, ¿no? Y me acuerdo que a los 15 años, él entró, me llamó a su cuarto, cerró la puerta con llave y me dijo, es tiempo de hablar. Me entregó una carta que mi abuelo había hecho por un proyecto que había tenido hace 6 años. Me entregó esa carta, lo orgulloso de que estaba mi abuelo, me acuerdo. Y ahí empezamos a hablar todo lo del evangelio. En la misma semana, mi papá me hizo la pregunta que yo odiaba que me preguntaran, ¿qué se siente ser hijo de pastor? En el caso de él, ¿qué se siente ser mi hijo, no? Y yo le dije, es cansado. Y él me dijo, ¿por qué? Yo le dije, yo no quiero lastimar tu ministerio. Veo cómo la gente te aprecia, te admira, y por un error que yo haga, todo eso se iría a la basura. Y yo decía, no, yo quiero al menos apoyar en algo, ¿no? Y mi papá creo que me dijo las palabras más aliviantes que pude haber tenido en ese momento, donde él me dijo, tienes un pequeño problema. El problema es que quieres agradarme a mí. Quieres hacerlo por mí. Pero no lo hagas por mí, hazlo por Dios. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, desde el momento en que tú empiezas a hacer las cosas para Dios, si las cosas están bien para Dios, las cosas van a estar bien para mí. Si la gente dice algo malo, su perspectiva, pero recuerda, si está bien para Dios, siempre va a estar bien para mí. Enfócate en eso, honra a Dios, obedécele a Dios. Si tú lo estás haciendo bien, va a estar bien para mí. ¿Y en qué edad? 15 años. Ok, 15 años. Y fue el momento donde empezamos a estudiar el libro de Job. Y yo decía... ¿A qué? ¿Ese fue el mismo edad cuando tu abuelo falleció? 5 años después. Mi abuelo Ok, falleció a los entonces 10 años. pasó tiempo. Sí. Pasó tiempo de ese. Sí. Ok. Y entonces yo tenía muchas preguntas de Job. ¿Por qué? O sea, ¿qué ondas? ¿Cómo? Y mi papá, todos los días empezábamos a ver, versículo por versículo, no, esto es así, esto es así. Nosotros no tenemos control de nada. Y él me dijo, ¿sabes? Algo que yo noté cuando mi papá murió, me dijo mi papi, es que nuestra familia se hizo más unida. Mi hermana empezó a ir a la iglesia. ¿No iba antes? No iba antes. ¿Cómo puede un hijo de pastor no ir a la iglesia? No, mi hermana, mi tía. Oh, la hermana de él. De él. Ah, ok, Mi ok. papá es el que estaba diciendo todo esto, ¿no? Ajá, ok. Y yo decía, nuestra familia se hizo más cercana Oh, todos empezaron como a... a unir. Sí. Y yo recuerdo, claro, las primeras navidades, las primeras celebraciones, era raro ir a la casa de mi abuelo y no verlo a él. Claro. Pues él era el centro de atención siempre, ¿no? Sí. Pero la familia se volvió más unida desde ese momento. Y tantas cosas que han ido cambiando. Y algo que yo también empecé a notar es que yo quería que
Dios quería enseñarme a mí que mi abuelo no era el primer lugar en mi vida. Tenía que ser él. Sí. Y yo dije, está bien, perdón. Te entrego mi vida. Esa conversación fue la que sientes que fue como el momento donde tú entregaste tu vida a Cristo. ¿Sí? Yo creo que sí. Interesante, ¿verdad? Porque muchos pastores podrían asegurar que sus hijos están haciendo bien. No sé, es como que te garantiza el hecho de que yo estoy predicando todo el tiempo, ¿ya? Sí. Pero no estoy seguro. No sé, asumo que ellos también son creyentes, mis hijos. Ya, o sea, y no precisamente ha habido una conversión como esa, ¿no? Pero tu papá sí tomó esta conversación como intencional, ¿no? Fue él Sí. que te llamó para hablar. Sí, bueno, y creo que mi papá algo que hacía siempre con nosotros era, necesitamos, te voy a castigar, hiciste algo malo, pero aquí está la base bíblica de por qué esto está mal. A veces yo tenía problemas de, bueno, por ejemplo, en Honduras, las personas que andan el cabello súper largo, pues prácticamente es considerado casi que pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces una vez yo le dije a mi papi, pero ¿por qué quieres que me corte el pelo? En la Biblia no dice nada respecto a eso. Y mi papá me dijo, pero la Biblia dice que tienes que obedecer a tus padres. Así que te puedes ir a cortar el pelo. Yo le dije, préstame las llaves de la casa. Ahorita voy para allá. Es más, yo lo pago, no tú. Ajá. No, es súper interesante eso, por lo mismo que él te estaba enseñando sobre ok, respetar a las autoridades número uno, pero también es como hacer las cosas que agradan a Dios. Sí. Y con eso va a estar bien para mí. O sea, creo que te pone como en un punto donde tú tomas la responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa en tu vida después de esta conversación? ¿Aceptas a Cristo? ¿Entiendes este rollo? ¿Qué pasa después de esto? ¿Quién es Marley después de esto? O sea, Después hay un giro de aceptar a 15 Cristo. años de Sí, edad. Sí, bueno, de 15. la Espera verdad un que- momento. Vamos a tomar la pausa. Ok. Ya. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. ¿Cuál era la pregunta? Después de esta conversación con tu papá, tú entregas tu vida a Cristo. ¿Algo cambia o solo fue una conversación pasajera? ¿O sí sentís que te marcó y comenzaste a tomar otras decisiones? Pues fíjate que el primer paso fue empezar a quitar todas las barreras que yo había creado. Como empecé 5 o 6 años viviendo una vida de doble cara, vos llegabas a mí, yo te podía responder cualquier pregunta que tú tuvieras, cristiana, bíblica, Ajá. secular, como la quisieras, yo te la podía responder con tal de que tú dijeras, él es salvo, me voy de aquí. No, manipulador de la escritura. Ah, Ajá. horrible. Me preguntaba, ¿eres salvo? Sí. ¿Por qué? Porque Dios murió por mí. ¿Y qué vas a hacer si el día de mañana el Señor te pregunta? Todas las respuestas yo me las sabía. Ujú, Pero en mi interior, mal. ujú. Confianza en las personas, Nel. No podía. Claro. Me costaba abrir mi corazón. Entonces fue una lucha enorme conmigo mismo de, ok, tengo que derribar, quitar todas estas paredes que yo me puse y empezar a confiar, a confiar en las personas. Y una de ellas, un amigo mío de otra iglesia, lo conocí por medio de los campamentos. Y tocábamos juntos, él cantaba, yo tocaba. Y él, en una ocasión, él me dijo, Marley, ¿cómo estás? Ujú. Y yo le dije, bien. No, pero de verdad, ¿cómo estás? Ujú. No, de verdad estoy bien. ¿Para qué? Y me decía, ok. Como a las 2 semanas que nos volvíamos a ver, hey Marley, ¿cómo estás? Bien. Pero en serio, ¿cómo estás? Bien. Para hacerte corto el cuento, duramos así como 1 año y fracción. Y me dijo, Marley, hoy te quiero invitar a un café. Me dijo, quiero decirte algo. Admiro mucho a tu papi, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, pero cuando yo converse contigo, tu papi es un 0 a la izquierda, me importa tu vida. Lo que tú hayas hecho por vos, lo que tú hayas hecho no me importa.
no va a afectar en lo absoluto como yo quiero a tu papi. Y yo le dije, ¿estás seguro? Y yo le dije, bueno, está bien. Sí. Voy a tratar de confiar en ti. No es fácil, le dije yo. Tengo toda mi vida haciendo esto. Me cuesta mucho, pero voy a tratar de hacerlo. Exteriorizarme, abrir mi corazón contigo. Creo que él fue la primera persona donde yo pude decirle, mira, estoy luchando con esto. ¿Cómo puedo hacer? Y él ha encaminado, y hasta el momento seguimos hablando. ¿Él fue como tu mentor, dice? O sea, más o menos, yo lo consideraría que sí. Un amigo, pero que funcionó también como tu mentor. Sí, Okay. yo lo consideraría que sí. Sí, me ayudó muchísimo y crecí bastante en el momento de poder abrir mi corazón con respecto a eso. Mira, mencionas dos cosas bien interesantes. En el tema de esto, ahorita de esto puedo decir como sacar dos temas. Uno es como los hijos de pastor o los niños cristianos, vamos a decirlo así, a veces podrían llegar a ese punto de manipular la escritura, o sea, decirte lo que querés oír. O sea, que el respeto, sí, la Biblia dice esto. O sea, ser alguien que maneja las escrituras a su favor, ¿me entiendes? O sea, manipula las escrituras. Y número dos, encontrar en alguien esa apertura para saber escuchar. Creo que me atrevería a decir que son dos cosas que a veces las personas que están vinculadas a la iglesia o los jóvenes que están vinculados a la iglesia no tienen. Una, por eso, porque estás manipulando la escritura siempre, entonces no, como que llega el punto donde ya lo sabes todo, crees. Y dos, el hecho de permitirle a alguien que venga y te ayude, porque asumimos este rollo de que todos están bien porque van a la iglesia todos los días que hay culto, sí. Entonces, ¿qué podrías decir a esto a alguien que escucha, que es hijo de pastor o pastores mismos, que pudieran estar con sus hijos confiados de decir, sí sabe? Y dos, bueno, no necesita hablar con nadie o no necesito hablar con alguien. Bueno, el primer grupo, las personas que no son fuera de la familia, yo diría que tienen que dedicar mucho tiempo a esto. Porque también no es fácil detectarlo, ¿no? ¿Quién va a saber si yo estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo? Porque uno para manipular es bueno, ¿no? Entonces, escuchar. Atentamente, escuchar atentamente. Escuchar súper bien. Variar las preguntas donde buscas el mismo resultado, pero variarlas. Y algo va a cambiar. Sí. Estoy más que seguro porque si es una mentira, nunca va a ser la misma respuesta. Claro. Entonces, una, súper atento, y la otra es honrar esa confidencialidad, ¿no? Porque pues, a mí me costaba. Y yo a veces, por ejemplo, yo decía, te voy a decir esto, a ver qué pasa. Yo te puedo decir, me gusta tal chica. Pero si en un par de meses yo escuchaba a alguien de que, hey, ¿es cierto que te gusta esto? Yo sé que solo a vos te conté eso. Claro. Entonces yo dije, chao. Y a ese no te tiempo se siente como traición, ¿no? Oh, sí. Lo adolescente es como una sí, claro. traición. Es como que te meten un puñalada aquí en la espalda. Sí. Horrible. Y con el papá, bueno, uno, obviamente, el tema del tiempo. La otra es un estudio familiar, diría yo. ¿Sí? Sí. Pero no a manera devocional, ¿o sí? Pues fíjate que nosotros empezábamos a leer un capítulo, un versículo. Si en el versículo nosotros teníamos preguntas, pues tenés el beneficio de que, tu papá es un pastor, estudió más o menos la Biblia, pues aquí está mi pregunta. Oye, papi, ¿por qué el caso de Job? ¿Por qué Dios permitió que Satanás le hiciera daño? Y ver cómo contestar eso. Claro. Entonces, porque poco a poco le vas a ir enseñando el evangelio sin que él se esté dando cuenta completamente, ¿no? Sí. Y él va a llegar al punto donde lo va a entender. O va a decir, es cierto, perdón. Y yo creo que así va a cambiar la vida de las personas, escuchando. Yo le agregaría que ese devocional o ese tiempo sea más como una conversación, ¿cierto? O sea, una enseñanza bíblica, pero que no como pastor, y me he descubierto en eso, podría confesar.
que a veces me he descubierto como predicando en mi casa, Ujú. a mi esposa o a mi hija. O sea, le estoy predicando literal. Y está bien, creo que cada cosa tiene su sitio, pero debería ser más como una conversación, ¿no? O sea, Anto tiene preguntas de repente y preguntas muy profundas. Sí. Y yo es como, ok, ¿cómo te lo explico así? A modo que me entiendas. Según tu mundo y lo que dimensionas, ¿no? Entonces creo que sería como conversación, ¿cierto? Sí, y es un reto enorme porque Ujú. tú entiendes los conceptos como Esa es la adulto cosa. aquí, pero ¿cómo se lo transmites a un niño de 10 años? Sí, ¿Cómo le explicas la Trinidad a alguien de 6 años todavía? sí, Es, es más como pasar toda tu Biblia, todo conocimiento en una práctica sí, súper simple sí. para que ellos lo puedan llegar a entender también. Sí, y bueno, qué bueno que en ese momento te encuentras con Cristo, empiezas una vida de servicio con otros conceptos ahora, ¿no? Más involucrado en la iglesia. ¿Siguen saltando de iglesia en iglesia, participando del programa? O sea, digo, en el buen sentido. Claro, claro. Haciendo esta forma de ministerio, de ir a enseñar a iglesia en iglesia, o se estabilizan en una sola iglesia, se establecen. Ya no, bueno, mi papá está establecido en una sola iglesia allá en San Pedro. Lleva 13 años, creo, desde el 2009. Ya No, va pero por los en tu 14. caso, primero, al principio, ¿cómo fue? ¿Se quedaron en San Pedro de una sola vez? Sí, Ok. desde el 2009 solo nos quedamos en San Pedro ya. ¿Tenías cuántos años? 15. Ok, desde ahí ya no se movieron más. Desde ahí ya no. Ok, Eh, sí, desde ahí hemos estado y hasta el momento ellos siguen allá, gracias a Dios. Yo solo estuve en la iglesia 10 años, porque ya luego me vine para acá. ok, todavía no íbamos ahí. Que me llama la atención, o sea, estudiaste bachillerato Sí, y luego tenías que ir a la universidad. sí, ¿Fuiste a la universidad, a otra universidad? fui a la universidad. ¿Qué estudiaste? Ingeniería en sistemas. ¿Querías hacer algo como eso o qué? Sí, pues algo que fue bastante grande en mi vida es que yo iba a apoyar bastante los campamentos de palabra de vida en el departamento de media, tomando fotos, videos, sonido, lo que sea, ¿no? Y me llevaba muy bien con el director de Palabra de Vida Honduras. Y en su ocasión, pues ya tenía 15, 16 años yo, estaba por entrar al bachillerato. No, ya estaba en el bachillerato. Y empezaba a sentir estas cosas en mi estómago, en mi mente, de qué voy a hacer yo después de bachillerato, ¿no? Y yo le decía, ¿qué me aconseja? ¿A quién? ¿Al director de director Palabra de de Vida? Palabra de Ok. Vida. Y empezamos a hablar y hablar, ¿no? En mi último año de bachillerato, fue el campamento de Palabra de Vida y hubo alguien que habló, compartió acerca de servir a Cristo. Y yo, la primera semana, porque son 4 semanas seguidas, ¿no? La primera semana yo lloraba, un martes en la noche me acuerdo que se hace, yo lloraba y le decía, no, Señor, no, todavía no, es que no, eso no es para mí. Segunda semana, otro predicador, mismo mensaje, te pegaba, yo otra vez a llorar y yo, Señor, ¿qué onda? Va? Ujú. Ya la cuarta semana volví a llorar y al día siguiente era el tiempo de fogata y yo le decía al director, necesito hacerte una pregunta. Yo creo que el Señor me está llamando a trabajar a tiempo completo, pero no estoy seguro. Quiero estudiar ingeniería en sistemas, le dije yo, pero no sé si hacerlo o mejor ir a estudiar a un seminario de un solo. Y él me dijo, mira, el ministerio ahorita está bien difícil. Y no sé dónde te va a llevar el Señor, si te vas a quedar aquí en Honduras, si te va a llevar a otro lado, pero el ministerio, déjame decirte que está bien difícil. Y si tú tienes la oportunidad de estudiar una carrera secundaria, secular, y te puede apoyar también a tu ministerio, sería una bendición. Y no solo eso, me dice, tú quieres estudiar computación, ¿cuántas iglesias no necesitan hoy la ayuda de alguien que ayude en una página web, reparar la computadora del pastor, no sé, qué sé yo, me decía él, ¿no? Y yo le dije, ok, está bien. Y en ese momento, típico fogata, ¿no? Usar el palito, lo que sea para la decisión.
Y yo le dije, Señor, está bien. Te prometo que al salir de mi universidad, voy a buscar cómo estudiar a tiempo completo. Y fue un tema difícil porque pues, el Señor te usa de distintas maneras, ¿no? Me acuerdo que en mi primer examen de programación fui el único en terminarlo y el maestro me dijo, ¿quieres trabajo? Y yo le dije, no ando buscando, pero si usted me lo da, no se lo voy a negar, ¿no? Y ese fue mi primer trabajo. Prácticamente pagué toda mi universidad porque estaba trabajando al mismo tiempo, ¿no? ¿Quieres que te adelante la siguiente pregunta de un solo? ¿Cómo veniste aquí? Bueno, espera. Luego entró a Media Studio Esperanza y construyó nuestra computadora más rápida que tenemos aquí. Todavía la mejor. Todavía está ahí trabajando. Todavía. No, antes de saltar a esa pregunta, me surge algo. O sea, Dime. me dices, tu vida tuvo muchos altos y bajos Sí. con tu papá como en el ministerio y todo esto. Hay cosas que quizás no nos estás diciendo pero te las recuerdas y han pasado. Pero, ¿cómo es que tú quieres ir al ministerio? Sé que los llamados de Dios son irrevocables. Sí, entiendo, es el llamado de Dios, ese es el llamado, ya. Pero me llama la atención que, aunque dices como habías visto a tu papá siendo esposo, siendo papá, siendo pastor, siendo esa multiforme, la práctica multiforme de cada una de las personas que están en el ministerio, y cómo aún así tú estás como diciendo, yo quiero ir al ministerio, sabiendo esto. O sea, ¿fue una decisión difícil? ¿Lo pusiste en el plato en algún momento o no? Sí. Sí y no. Pasa que cuando el Señor me empezó a llamar, una de las primeras cosas que aprendí es que yo no necesito poner a mi papá en mi plato cuando el Señor me está llamando, ¿no? Recuerdo que leí un libro de, ¿cómo se llama? El hijo de Billy Graham, Franklin Graham. Se llama Rebelde con Causa, creo. Y en el libro él decía, o sea, la gente decía, quieren que yo predique, pero yo no soy mi papá. Estás hablando de Billy Graham, uno de los mejores evangelistas, y él decía, no, es demasiado para mí. Y vino un anciano, dice en el libro, que él habló con él y le dijo, es que tú no tienes que ser como tu papá. Tú tienes que ser Franklin Graham. Dios te va a usar a ti como Franklin Graham, no como el hijo de Billy Graham. Y yo dije, pues tiene razón, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado es que desde que yo tuve esa plática con mi papá, todas las cosas como que fue un color de rosas, diríamos, ¿no? O sea, todo fue muy bien. Quedaron las cosas claras, quizás, ¿verdad? Todo, o sea, la perspectiva que yo tenía en su momento, todo cambió. La opinión que yo tenía de mi papá, que me hicieran la pregunta o hicieran el comentario de, y es hijo de pastor, ya no me afectaba en lo absoluto, porque yo sabía lo que mi papá estaba haciendo, cómo mi papá estaba transformando la vida de las personas. Y yo decía, yo también quiero hacer eso. Ok. Y desde que yo sentí ese llamado, yo dije, o sea, ni se me cruzó por la mente de que yo voy a hacer un mal trabajo cuando yo sea padre. Porque todo eso prácticamente cuentas claras, ¿no? Todo lo borramos. Y con mi papá, yo lo considero que es uno de mis mejores amigos. Claro, hay temas que no es ética, pero no sé. Respeto, un tipo de respeto. No sé, Sí. pues no se tocan, ¿no? Sí. Pero yo lo considero a él como un buen amigo. Y en su momento, él y yo llegamos al acuerdo de que a veces yo quiero algo como pastor. Papi, hoy háblame como pastor. Sí. Quiero saber esto y lo otro. Papi, como mi padre ahora. ¿Qué pasaría si yo hago esto y lo otro? Sí. Cuando yo le conté a mi papi, el Señor creo que me está llamando a las misiones. Le conté el lugar y él me dijo, su respuesta fue bien pastoral. Yo lo sentí. Y yo dije, ok,
Y luego él dijo, pero como padre, yo voy a orar por vos. Ujú. Te voy a extrañar. Yo creo que encontrar ese punto es súper chévere en una relación, ya sea padre-hijo, de pastor incluso. Y he tenido ese privilegio, creo yo, de poder decir eso. O sea, esta conversación me gustaría que habláramos como amigos. Obviamente no es que vas a ignorar la Biblia y todo eso, pero o sea, es como amigos, como padre-hijo, o de pastor a siervo, Sí. o de siervo a siervo, no sé. Es como chévere poder definir en qué condiciones, por lo mismo que hablamos hace un momento. Estoy a veces diciendo una lección, pero de repente le estoy predicando a mi hija. Es como, creo que en este momento necesito ser papá, ¿no? O sea, eso, Claro. como eso. Pero ok, entonces estabas estudiando, tomas la decisión Pero- de estudiar. ¿Dijiste a tu papá el lugar? ¿A dónde querías ir? Sí. ¿Pero ahí sabías ya de seminario? Ya estaba en el seminario, sí. Ok, ya estabas ahí. Pero quiero saber por qué, cómo hiciste tu salida de tus ingeniería de sistemas. ¿Lo terminaste o lo dejaste a medias? ¿Cómo Terminé. fue eso? Terminé completo. Ok. Sí, incluso ¿Cuál es tu título? ingeniero en sistemas. Ok, tú eres un ingeniero en sistemas. Ok. Bueno, incluso yo empecé a trabajar a mitad de mi carrera, pero igual estaba estudiando en dos universidades. En una universidad estaba como ingeniería en sistemas y en la otra licenciado en administración de empresas. ¿Estabas sacando 2 títulos a la vez? Sí, ¿En qué universidad estabas? estaba en la Católica, Universidad Católica de Honduras, Ajá. y en la Autónoma de Honduras. Señores, sí se puede estudiar las carreras. Ajá. Y entonces me ofrecieron el trabajo y pues tuve que dejar una universidad. Dejé la Autónoma porque ahí es donde estaba estudiando la administración de empresas. Ok, Bueno, en realidad era licenciado en informática administrativa. ok. Y Esa no la terminaste. Eso no lo terminé ¿Cuántos semestres por el hiciste trabajo. Hice unos 4 o 5 semestres, creo. Casi a la mitad ya Sí, sí, dejaste sí, ese. Ok. sí. Creo que solo me faltaban, porque luego hice la validación de las clases para licenciatura en administración de empresas. Saqué unas 3, 4 clases más. Creo que me faltaban unas 15 clases para terminar la carrera o algo así. Oh, casi. Sí, sí. Pero por cuestión del trabajo, pues ya me empezó a quitar mucho tiempo. Y yo dije, hasta bien, voy a terminar una y si Dios permite, Después terminó la después otra. termino la otra. Ajá. Pero los planes cambiaron. Ujú. Sí. Ahí, ¿qué pasó ahí? Y ahora tenemos 10 minutos. Ok, vamos a empezar para ver cómo viniste a parar aquí a Río Grande. Pero ¿qué lugar dijiste a tu papá que querías ir? Ah, Dijiste. pero eso es todavía después de que haber estado aquí en Río Grande. Ah, ok. Hasta el momento, eso le adelanté un poco, Oh, Oh. para hacer ministerio. Para hacer el Sí. ministerio, sí. No. Ok, haciendo las comparaciones. ok. Eso fue después. Sí. Lo del campamento de palabra de vida y todo eso, ¿fue antes o después? Sí, eso fue antes de Ah, ok, empezar ok. el colegio. Ok. Pero me había preguntado del Ah, tema de ok. poner en plato todo Sí, esto. todo, Y yo le di, sí. Ah. ahí fue donde yo saqué una parte de ¿Cuándo? Tu conversación la con tu conversación con mi papi. Ah, ok. Sí. papá. Ajá. Que eso fue hace poco que lo tuvimos. Ok. Bien, yo vine aquí. ¿Cómo estaba en escuchaste de ¿Cómo te Río enteras Grande de la lo primera vez? 2018. ¿Te graduaste, eras ingeniero, estabas cómodo con tu Estaba trabajo? a punto de graduarme de ingeniero en sistemas en Ok. 2018 y yo empecé a sacar cálculos y yo dije, wow, me gradúo este año. Ujú. Y yo dije, Señor, yo te hice esta promesa. Así que bueno, empecemos a buscarnos. Mi iglesia apoya a varios misioneros en varias partes del mundo. Uno de ellos está en Escocia. Ujú. Y ahí hay un seminario y la idea era que yo me iba a ir para allá. Ok. Pero ellos tuvieron problemas, vivir en Escocia es un poco caro y más estudiar allá, entonces se vinieron para México ahora y yo dije, bueno, supongo que ya no voy a ir a estudiar allá. No, las cuentas no salen, Ujú. chao. Y investigamos de otros seminarios también y una vez le pregunté a uno de los mejores amigos de mi papá que sus 3 hijos estudiaron aquí en el seminario. Ujú. Y yo le dije, bueno, él le dijo a mi papá que por qué yo no venía mejor a estudiar aquí. Claro. Y empezamos a investigar y yo dije, ah, ok, está bien. Como a los 2, 3 meses después,
profesor Loyola. Loyola fue a Honduras a hacer una promoción del seminario. Y yo dije, ese es el seminario que estoy investigando, a ver si puedo aplicar, ¿no? Hablé un ratito con él y me dijo, sí, aplica, no hay ningún problema. Apliqué y en marzo, abril, mayo, por ahí, me llegó la carta de que me habían aceptado. Y luego me decían que yo necesitaba recaudar fondos, el tema de los patrocinadores, etcétera. Y esa carta yo fui directamente, leí la palabra patrocinadores y la guardé en mi escritorio. Como a los 2 meses mi papi me dice, oye, ¿ya respondiste al seminario o qué onda? Y le dije yo, no. Me dice, ¿por qué? Y yo le dije, papi, ¿te acuerdas cuando vivíamos en el seminario? Que mi mami nos llamó a la mesa y nos sentamos todos a la mesa y tú dijiste, bueno, vamos a orar por los alimentos. Pero el único detalle es que oramos por los alimentos y no había literalmente nada en nuestros platos. Estaba todo servido, el agua, los vasos, como que estuviéramos en un banquete, pero no había nada en los platos. Y tú oraste por la comida. Y yo le dije, ¿qué pasa si me vuelve a pasar eso? ¿Qué pasa si el día de mañana yo no tengo nada que comer? ¿Qué pasa si...? Y un montón de preguntas. Y mi papá me dijo, ¿pero te acuerdas qué pasó luego? Y él me dijo, alguien tocó a la puerta y nos trajo un racimo de guineos, de plátanos, bananos, como le llamen. Y comimos eso como por una semana. Y él me dijo, no importa dónde tú vayas, el Señor va a proveer para ti, porque tú estás haciendo su voluntad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es más, hoy mismo voy a enviar el correo. Y desde ese momento yo dije, bueno, nos vamos para Río Grande, donde vine a conocer y a trabajar con Billy aquí. Ok, wow, eso estuvo fuerte. Porque esta es una realidad de muchos pastores en Latinoamérica que están trabajando duro. No dudo, o sea, solo el hecho de que se esté moviendo tu papá y toda tu familia por semanas. Y esta es la realidad de muchos en Latinoamérica, pastores que están trabajando muy duro. Y el pago, el salario, el tema de economía a veces no es igual, ¿sí? Entonces, entiendo esto. Ahora, cuando estabas aquí en Río Grande, ¿veniste por cuánto tiempo? ¿Puedes contarnos esto? ¿Cuánto tiempo veniste? Vine a estudiar por 4 años. Bueno, lo hice en 3 porque ya había estudiado en una universidad antes. Me hicieron validación de clases. Vine a estudiar educación cristiana. Entonces, aquí estuve por 3 años. Ok, 3 años y luego, aquí conociste a tu chica. Aquí conocí a mi chica. Ajá. Ella es de mi generación. Esa es la mejor parte. Ella es de mi generación. Ambos estudiamos educación cristiana. Tuvimos muchas clases juntos. Nuestro primer año servimos juntos en la misma iglesia. Y 3 años después, pues, le dije... Bueno, la verdad, le dije, ¿quieres ser mi novia? Mi último semestre, ¿no? Uh-huh. Todo valiente, le dije yo, antes de que empiecen las clases quiero hacerte una pregunta, un 11 de agosto me acuerdo, y él le dije, ¿quieres ser mi novia? Me harías el honor de poder ser tu novia, y toda la onda ya. Uh-huh. Y me dice, no. Ay. Yo no me esperaba esa pregunta, no me esperaba esa respuesta. O sea, ya habíamos estado hablando, yo sabía que yo le gustaba, ya sé, todo, y no. Yo en mi mente, ala, ¿y ahora qué hago? ¿Cuál es mi reacción? No estaba listo para uno. No estaba listo, sí. Uno se prepara para todo tipo de sí, preguntas, ¿no? sí. Y yo, ala, no me preparé para el no, y dije yo, y me dice, no, son bromas. ¡Oh! Sí, claro que sí, me gustaría. Y Marlene llorando ahí. Yo así como, tía, casi me da un paro cardíaco ahí. Sí. Entonces aquí la conocí a ella. Ella le faltaba un semestre más todavía, así que yo me gradué en diciembre, ella graduó en mayo. Fui a visitar conocer a su familia, todo esto. Ella es de México.
Solo para que la gente sepa. Correcto, México. Fui a visitar a su familia, hablé con sus padres, todo salió bien. La verdad que esa es una oración contestada, ¿no? Yo siempre le dije al Señor, cuando yo conozca a mi futura esposa, al momento de que yo hable con los padres, todo tiene que salir nice, bien, azul, color azul, nada de y esto y lo otro, no. Y así pasó. Sí. Todo de la mejor manera y pues en octubre del año pasado nos casamos. Un 8 de octubre. O sea, todavía no tienes el año de casado. Todavía no. Sí. Ahora, cuéntame sobre los planes que tienes a futuro con Debbie. ¿Cuál es el plan? ¿Estás trabajando con alguna agencia? Terminaste tu OPT, ¿cierto? Sí. Ya terminaste el OPT funciona para cuando a los estudiantes graduamos. El año siguiente tú puedes trabajar con una iglesia como practicante y la iglesia puede decidir si te quedas con ellos o tú también puedes decidir si quedas con ellos, o a veces no, solamente es un tema de trabajar con ellos un año. Entonces tú terminaste tu OPT. ¿Con quién lo hiciste? Lo hice con Redeemer Bible Church, Ajá. la iglesia en Redeemer. Y ellos también tienen una escuela que se llama Macedonian Christian Academy. Por el lado de la iglesia, ellos tienen por regla de que solo es un año. Pero por el lado de la escuela, ellos me invitaron a formar parte del equipo de maestros. Ok. Entonces ahora estoy como formando el equipo de formación espiritual de los alumnos y también apoyo con el tema de multimedia y dando de las clases de computación. Sí. Estamos trabajando con Avant Ministries. Ya esto en la parte ministerial. Esto en la parte ministerial, sí. Estamos aplicando para poder ser misioneros. Ok. ¿Tienen un proyecto en particular? Por el momento tenemos el corazón de poder querer ir a España. Trabajar también allá con la parte de tecnología y ellos allá en España están elaborando bastante material para poder evangelizar a hablantes de tanto árabes como el habla español y la inglés. Ok. Entonces... ¿Cómo va tu proceso con ellos? Ahí vamos, lento pero seguro. Ok. Como yo decidí casarme el año pasado, entonces tomamos un paso atrás porque pues ellos dijeron que como agencia queremos que nos enfoquemos ahorita en el matrimonio antes de salir al campo, ¿no? Entonces ahorita nos están ayudando con el tema de ¿Cómo ser esposo? cómo ser esposos, Sí. buenos esposos. Está bien. Eso súper pasó a nosotros también. Cuando ¿Oh, sí? cuando yo quería venir aquí a estudiar, a trabajar tiempo completo, empecé a levantar sustento unos meses después de aplicar y todo. Y luego decidí casarme. Entonces tuvimos que pausar y como 6 meses después empezar otra vez a levantar sustento y ella a aplicar, mi esposa, y luego venimos. bien. Ok. Así es. Así que ahorita estamos en ese proceso, si Dios lo permite, queremos empezar a levantar sustento ya pronto. Entonces, ahí estamos. Ok, ahora, de siervo a siervo en el sentido de la relación con tu papá hoy, amigo. ¿Cómo está esto? ¿Cómo te ve tu papá hoy? ¿Cómo hablan? O sea, porque ahora sos un ministro también, ¿ya? Claro. ¿Cómo está esa conversación, ya? Es interesante, fíjate. O sea, los temas, antes yo le preguntaba a mi papi de cómo te puedo ayudar, porque a veces lo miraba cansado. Ahora la conversación es más como de cómo puedo orar por vos. Hay algo que te pueda ayudar. A veces hablamos, le hago preguntas de, oye, me tocó pasar por esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Han podido visitar después del Todavía octubre no. pasado? Oh, ok. Todavía no. Mi esposa Debbie no conoce Honduras todavía, lamentablemente, porque ahorita estoy en mi proceso de residencia, sacando mis papeles. Entonces no puedo salir del país, pero ya tenemos así como el punto número 1 que vamos a hacer cuando ese papel venga. Proyecto. El primer proyecto, vámonos para Honduras. Ok. No, qué buena onda. De verdad que estoy feliz y espero de todo corazón que puedan su proceso de Avant salir. Quizás un breve, así rapidito, contanos que vienes al seminario y cómo te enteras de Avant o de cómo escogiste una agencia misionera para trabajar. En mi iglesia
nosotros hemos trabajado por muchos años con Camino Global. Conocí a muchos de sus misioneros, a los misioneros que están en la parte administrativa también los conocí. Y cuando yo vine aquí, vi el anuncio, el banner de Avant. Ujú. Yo decía, qué raro, ¿no? Porque también decían, en la parte de abajo había Camino un link Global. de Camino Global, Obrero Fiel, me acuerdo. Y yo, hey, yo conozco eso, ¿no? Y les fui a preguntar y me dijeron, sí, es que ahora nos fusionamos, ahora somos uno. Y yo dije, eso no me lo sabía. Ya me empezaron a hablar de los por qué y todo lo que involucraban, el cuidado personal que hay, no solo para tú como misionero, sino que también para tus hijos. Hay un montón de cosas y yo dije, wow. Y toda la experiencia que tienen, tanto en casi todo el planeta prácticamente. No todo, pero en muchos. Y dije, yo creo que aplica todo lo que yo buscaba aquí, ¿no? Sí. Y entonces, así llegué a Avant. Ujú. Y Ok. creo que uno de los que estaban ahí, me acuerdo, obviamente, conocí a mi papá. Y empezamos a hablar y yo dije, ok. Y me empecé a meter mucho, a visitar mucho, a conocer bastante el ministerio y me agradó y ahí estamos ahora. Muchas gracias, Marley. Solo quiero que cerremos este espacio con dos cosas. Uno, ¿puedes dar un consejo o qué le dirías? Lo podemos decir así, al Marley de hace, cuando tenías 15 años, que estabas en la rebeldía, que podría, o en la falta de identidad de ese momento, de ser cristiano o tener una vida hipócrita de dos caras, desde el sentido del contextual de la palabra. ¿Qué podrías decirle a ese Marley que estaba en esa condición de soy hijo de pastor, tengo un vínculo con la iglesia, pero me gusta mi otra vida también? Que puede ser que alguien que no esté escuchando esté pasando por esto. Y el segundo consejo, ahora que ya sos un ministro, no tenés hijos, pero fuiste hijo, ¿qué podrías decirle a los ministros también, como en respecto a sus hijos? No es como cómo educarlos, pero sí podrías decir como, oye, pon atención en esto, porque yo fui hijo y me hubiera gustado eso. Ok. La primera, yo lo convertí en mi versículo de vida, mi versículo favorito es ya de vida, ¿no? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios. Yo siempre he dicho, es algo muy difícil de hacer, que tu primer objetivo siempre sea buscar el reino de Dios. Difícil, pero lo que sigue después de ese versículo es una realidad que yo la he vivido desde que empecé a vivir ese versículo, ¿no? Todo os vendrá por añadidura. Y eso es una realidad increíble y cualquier persona que yo tengo el privilegio de darle un consejo hoy, así, aunque me saquen, me agarren en curva, como decimos nosotros, así, siempre digo Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios. Porque he vivido tantas cosas y en el momento en que yo empecé a buscar el reino de Dios, primero, dejé de sentir un montón de peso en mi vida, ya soy bien ligero ahora. Y la otra es que el Señor me empezó a bendecir de una manera increíble. Uh-huh. Y yo solo puedo decir gracias a Dios. Uh-huh. Y con respecto a los padres de familia, como con nosotros funcionó y ha funcionado con tantas personas, y la clave es tiempo. Y ese es mi segundo versículo, ¿no? Eclesiastés 3:1. La Biblia lo dice, todo bajo el cielo tiene su hora, ¿no? Así que administren bien el tiempo. Yo sé que hay tantas personas que necesitan de ayuda, pero también tus hijos. Y ese es tu primer ministerio. Bien. Así que gracias, de verdad, Marley, quiero agradecerte por esto, porque abras tu corazón con nosotros y con los que nos escuchan para poder hablar de tu perspectiva como hijo. Y alguien dijo aquí también en este mismo espacio, Dios no tiene nietos. Y a veces en las iglesias creemos eso, de que por la fe de nuestros padres vamos a tener nosotros la misma fe. Gracias, Marley, y te deseamos de todo corazón que Dios pueda bendecir esta decisión que han tomado, si es ir a España, que les defina esto, y que bendiga tu matrimonio también. Gracias por acompañarnos. muchas gracias a ustedes.
Gracias, Billy. Y bueno, a ustedes que nos escuchan, nuestro podcast Entre Hermanos, los esperamos cada viernes. No se olviden, por favor, de darnos un like, un comentario, o incluso si ustedes conocen de un estudiante, un staff o un maestro que está aquí en Río Grande o un exalumno que quiera, pues, que ustedes quieran escuchar su testimonio, pues háganos saber y con mucho gusto podemos tramitarlo. Así que tengan un buen día y una buena semana. Bendiciones.